Esa mañana desperté con la sensación de que algo entre mi hijo y yo se había roto hace tiempo, quizás semanas, tal vez meses. No sabía exactamente cuándo había comenzado ese distanciamiento, pero lo sentía cada día más presente. Las últimas semanas habían sido un ciclo interminable de discusiones silenciosas, de miradas cargadas de palabras que ninguno de los dos se atrevía a decir en voz alta. Había una distancia entre nosotros que, aunque no era física, me apretaba el pecho cada vez que nos cruzábamos en la casa. Me levanté despacio, como siempre lo hacía últimamente, sin prisa, sin ganas. El sol entraba por la ventana de mi habitación en el pequeño departamento de Palermo donde vivíamos, mi hijo y yo. Buenos Aires seguía su ritmo afuera, pero adentro todo parecía haberse detenido. Fui a la cocina y preparé el mate, tratando de hacer ruido para que él supiera que estaba despierta, pero no hubo respuesta. El silencio se había vuelto nuestro idioma más fluido. Cuando finalmente lo vi aparecer por el pasillo, supe que algo iba a pasar. Su cara estaba tensa, los músculos de su mandíbula apretados y sus ojos, esos ojos que de niño me miraban con admiración, ahora estaban fijos en mí con una mezcla de preocupación, enojo y cansancio. Se quedó parado frente a mí, sin decir nada al principio, solo respirando hondo como preparándose para algo grande. Yo seguí tomando mate, tratando de parecer tranquila, aunque por dentro sentía que todo se estaba cayendo a pedazos. «Mamá, no puedo más con esto», dijo finalmente. Su voz sonaba firme pero también quebrada, como si hubiera estado ensayando esas palabras durante días y ahora le costara soltarlas. «No puedo seguir viendo cómo te destruís y no haces nada para cambiar. Ya no sé qué más decirte, ya no sé cómo ayudarte si vos no querés ayudarte a vos misma». Me quedé callada. Sabía que tenía razón, pero escucharlo decir esas cosas, ver la frustración en su rostro, me dolía más de lo que podía soportar. Quise responderle, decirle que estaba tratando, que no era tan fácil como él creía, pero las palabras no salieron. En cambio, solo bajé la mirada y seguí sosteniendo la bombilla con las manos, sintiendo el calor del mate entre mis dedos. «Escúchame bien», continuó, y su tono se hizo más duro. «O aceptás ir a ese lugar donde te pueden ayudar, o no puedo tenerte más acá. No es que no te quiera, mamá, pero ya no aguanto más verte así. No aguanto más las mentiras, las promesas vacías, las noches sin dormir porque no sé si vas a estar bien al día siguiente». Esas palabras me cayeron como un balde de agua fría. Mi propio hijo, el que yo había criado sola después de que su padre nos dejara, el que había sido mi razón para levantarme cada mañana durante años, ahora me estaba dando un ultimátum. Me estaba diciendo que o cambiaba o me iba. La sensación de haber fallado como madre se esparció por mi cuerpo como un veneno lento y frío. Levanté la vista y lo miré a los ojos. Vi en ellos algo que me partió el alma, miedo. Mi hijo me tenía miedo. O tal vez le tenía miedo a lo que yo me estaba haciendo a mí misma. Había llegado a ese punto donde ya no sabía cómo lidiar conmigo, y eso era lo más doloroso de todo. Quise decirle que lo sentía, que nunca quise llegar a esto, que nunca imaginé que las cosas se pondrían tan mal. Pero mi garganta estaba cerrada y solo pude asentir con la cabeza. «Está bien», murmuré finalmente, con una voz que ni siquiera parecía mía. «Voy a ir». Él pareció sorprendido por mi respuesta. Tal vez esperaba más resistencia, más discusión, más excusas, pero yo ya no tenía fuerzas para pelear. Estaba cansada, tan cansada de todo. Cansada de mentirme a mí misma, cansada de ver la decepción en los ojos de mi hijo, cansada de despertar cada día sin saber si iba a poder llegar a la noche. Mantuve la calma, no porque estuviera tranquila por dentro, sino porque ya no me quedaba energía para alimentar ese conflicto. Cada discusión, cada palabra dura, cada mirada de reproche me había ido consumiendo de a poco, hasta dejarme vacía, y ahora, frente a este ultimátum, solo podía aceptar que había llegado al final de una etapa. Cuando me levanté de la silla y caminé hacia mi habitación, sentí sus ojos siguiéndome. No me dijo nada más. No hizo ningún intento de abrazarme o de suavizar lo que acababa de decir, y yo no esperaba que lo hiciera. Las cosas entre nosotros habían llegado a un punto, donde las palabras de consuelo ya no servían, donde los abrazos no podían arreglar nada. Cerré la puerta de mi cuarto y me quedé parada ahí, mirando alrededor. La habitación estaba llena de cosas mías, fotos viejas, ropa acumulada, libros que nunca terminé de leer. Todo parecía gritarme que mi vida se había detenido en algún punto y yo no me había dado cuenta hasta ahora. O tal vez sí me había dado cuenta, pero había elegido ignorarlo. Di la vuelta y abrí el placard.
sacando la maleta vieja que no usaba desde hace años. Estaba polvorienta y las bisagras crujieron cuando la abrí, como si también ella estuviera protestando por tener que moverse después de tanto tiempo. La puse sobre la cama y me quedé mirándola, sintiendo que cada paso que daba desde ese momento era un paso hacia algo desconocido. Cuando empecé a sacar ropa del cajón, las lágrimas finalmente vinieron. Lloré en silencio, sin sollozos, solo dejando que las lágrimas corrieran por mi cara mientras metía remeras y pantalones en la maleta. Cada prenda que ponía dentro sentía como si estuviera dejando una parte de mi vida atrás, como si estuviera empacando no solo ropa, sino también recuerdos, errores, arrepentimientos. Pensé en todos los momentos que nos habían traído hasta acá. Pensé en las veces que prometí que iba a cambiar y no lo hice. Pensé en las noches que mi hijo se quedó despierto preocupado por mí mientras yo estaba perdida en mi propio mundo. Pensé en todo el daño que había causado sin querer, o tal vez queriendo sin darme cuenta. El silencio de la casa era ensordecedor. Podía escuchar los ruidos de la calle, el tráfico de Palermo, las bocinas, la gente hablando, pero adentro todo estaba quieto, como si la casa misma estuviera esperando a ver qué iba a pasar. Era un silencio que parecía juzgarme, que parecía decirme que me lo merecía, que había llegado a esto por mis propias decisiones. Pero en medio de todo ese dolor, de toda esa vergüenza y esa sensación de fracaso, había algo más. Algo pequeño, casi imperceptible, pero que estaba ahí, un hilo de esperanza. Tal vez mi hijo tenía razón. Tal vez esto era lo que necesitaba para finalmente enfrentar lo que había estado evitando durante tanto tiempo. Tal vez alejarme de acá, ir a ese lugar donde podían ayudarme, era la única forma de salvarme a mí misma y de salvar lo poco que quedaba de nuestra relación. Terminé de empacar y cerré la maleta. Me senté en la cama y miré alrededor una vez más, sabiendo que cuando volviera a esta habitación, si es que volvía, nada sería igual. Ese pensamiento me aterraba y me aliviaba al mismo tiempo, porque aunque no sabía qué me esperaba, sabía que no podía seguir viviendo así. Organizar la maleta debería haber sido algo simple, algo mecánico que no requiriera mucho pensamiento, pero cada movimiento que hacía me exigía más energía emocional que física. Era como si mi cuerpo estuviera funcionando en cámara lenta, resistiéndose a cada paso que me acercaba a la salida. Abrí el cajón de la ropa interior y empecé a sacar lo necesario, tratando de no pensar demasiado en lo que estaba haciendo, porque si me detenía a pensar, si dejaba que mi mente analizara realmente lo que estaba pasando, sabía que iba a derrumbarme por completo. Tomé solo lo esencial, consciente de que esto no iba a ser un viaje común, de esos que haces cuando te vas de vacaciones o cuando visitas a algún familiar. No, esto era distinto. Esto era una pausa forzada de mi propia realidad, un paréntesis que alguien más había decidido abrir en mi vida. Mientras separaba las remeras, los jeans, la ropa de dormir, intentaba evitar mirar alrededor del cuarto. Cada objeto que veía en esa habitación cargaba recuerdos que no quería revivir en ese momento. La foto de mi hijo cuando era chico, la que estaba sobre la mesita de luz, me miraba desde el marco. En esa foto él tenía apenas 5 años. Estaba sonriendo con esa sonrisa enorme de los nenes cuando no tienen preocupaciones, cuando el mundo es un lugar seguro porque mamá está ahí. Yo también estaba en esa foto, abrazándolo, feliz. Parecía otra persona, o tal vez era otra persona. La mujer de esa foto no tenía esta carga que yo llevaba ahora. No tenía estos errores acumulados. No había decepcionado a su hijo hasta el punto de que él la echara de la casa. Guardé la mirada de esa foto y seguí empacando. Metí un buzo abrigado porque no sabía si dónde iba a ir hacía frío. No sabía nada en realidad. Mi hijo me había hablado de un lugar donde podían ayudarme, pero no entré en detalles. No quise preguntar mucho. Tal vez porque tenía miedo de las respuestas. O tal vez porque una parte de mí ya sabía que no importaba a dónde fuera. El problema lo llevaba conmigo adentro. La sensación de fracaso se mezclaba con un tipo de vergüenza que nunca había sentido antes en mi vida. Era una vergüenza profunda, que me calaba los huesos. Yo, que siempre había sido orgullosa, que siempre había levantado la cabeza ante las adversidades, ahora estaba aquí empacando una maleta porque mi propio hijo ya no me quería en su casa. Y lo peor era que no podía culparlo. Tenía toda la razón del mundo. Saber que estaba dispuesto a verme partir, siempre y cuando aceptara ayuda, me dolía más de lo que podía admitir, incluso para mí misma, porque significaba que las cosas habían llegado, tan lejos que él prefería no tenerme, cerca antes que seguir viéndome destruirme. Eso decía mucho sobre qué tan mal estaban las cosas. Decía que había cruzado una línea, que había llegado a un punto donde el amor que él me tenía ya no era suficiente para soportar lo que yo le estaba haciendo pasar. Me senté en el borde de la cama por un momento,
con una remera doblada en las manos, y respiré hondo. El aire no parecía llegarme bien a los pulmones, como si hubiera olvidado cómo respirar normalmente. Todo en esa habitación me recordaba a la vida que había construido y que ahora estaba dejando, al menos temporalmente. Las cortinas que había elegido en el mercado de San Telmo hacía años, el almohadón que me había regalado mi hermana para mi cumpleaños, la lámpara que había encontrado en una feria de Palermo Viejo. Pero detrás de toda esa tristeza, detrás de todo ese dolor y esa vergüenza, existía también algo más. Era difícil de identificar al principio, pero estaba ahí, un hilo delgado de esperanza. Tal vez, solo tal vez, esta mudanza realmente podría abrir una puerta nueva. Tal vez alejarme de todo esto, de la rutina que me había tragado, de los lugares que me recordaban a mis errores. Podía ayudarme a ver las cosas desde otra perspectiva. Aunque no entendía bien cómo ni qué puerta era esa, el solo hecho de que existiera esa posibilidad me daba un poco de aire. Volví a la maleta y seguí guardando cosas. Shampoo, cepillo de dientes, crema, cosas básicas. No llevé maquillaje porque hacía meses que no me maquillaba. No llevé muchas cosas lindas porque no sabía si iba a haber ocasión para usarlas. Donde fuera que estaba yendo, llevé lo práctico, lo necesario, lo que me permitiera sobrevivir en otro lugar sin llamar mucho la atención. Cuando estaba por cerrar la maleta, escuché pasos en el pasillo. Sabía que era mi hijo, que probablemente estaba pasando cerca de mi puerta para ver si yo estaba cumpliendo con lo que había aceptado hacer. No entró, no dijo nada, solo pasó. Y ese simple acto me confirmó que la decisión ya estaba tomada y no había vuelta atrás. Agarré la maleta y la bajé de la cama. El sonido que hizo al tocar el piso sonó, más fuerte de lo normal en el silencio de la habitación. Miré alrededor una última vez. Mi cama sin hacer, porque ya no tenía ganas de hacerla. El placard abierto, mostrando la ropa que quedaba colgada como fantasmas de la persona que yo solía ser. La ventana que daba al balcón, donde tantas veces me había quedado parada mirando la calle, viendo a la gente vivir sus vidas mientras yo me quedaba atrapada en la mía. Cerré la maleta y el sonido del cierre me pareció definitivo, como un signo de puntuación al final de un capítulo. Me quedé ahí parada, con la mano todavía en el asa de la maleta, pensando en todo lo que había pasado para llegar a este momento, pensando en las decisiones que había tomado, en las que no tomé, en las oportunidades que dejé pasar, en las veces que elegí lo fácil en lugar de lo correcto. Mis propios pensamientos empezaron a hacer eco en mi mente, tratando de convencerme de que todo esto era temporal. Sí, me decía a mí misma, esto es solo por un tiempo. Vas a ir, vas a arreglar lo que tenés que arreglar y después vas a volver. Las cosas van a mejorar. Tenés que creer que van a mejorar. Pero había otra voz, más pequeña pero más honesta, que me decía que tal vez nunca volvería, o que si volvía, sería tan distinta que esta habitación. Esta casa ya no se sentiría como mi hogar. Respiré profundo, tratando de calmar el torbellino que tenía adentro. Me recordé a mí misma que, a pesar del malestar, a pesar del miedo y la incertidumbre, esto todavía era una oportunidad de reencontrar una versión mejor de mí, una versión que no le causara dolor a la gente que amaba, una versión que pudiera mirar a su hijo a los ojos sin sentir vergüenza. La casa estaba demasiado silenciosa. Era un silencio pesado, denso, que parecía tener peso físico. No era el silencio pacífico de una casa tranquila, sino el silencio tenso de algo que está a punto de romperse. La casa parecía estar esperando, conteniendo la respiración, aguardando el desenlace de una historia que ya no dependía solo de mí. Dependía también de si yo podía encontrar la fuerza para cambiar, para ser diferente, para dejar de destruirme. Agarré la maleta con firmeza y caminé hacia la puerta de la habitación. Antes de salir, me di vuelta una vez más. Quería grabar esa imagen en mi mente. Quería recordar cómo se veía todo antes de irme, como si eso pudiera darme algún tipo de ancla a la realidad. El cuarto estaba en penumbras porque no había abierto bien las cortinas esa mañana. La luz del pasillo entraba por la puerta entreabierta, creando sombras largas en el piso. Salí y cerré la puerta detrás de mí. El sonido de la puerta cerrándose fue suave pero definitivo. Ahí estaba yo, parada en el pasillo de mi propia casa, con una maleta en la mano, lista para irme a un lugar desconocido, porque mi hijo ya no podía soportar tenerme cerca. La ironía no se me escapaba. Había pasado años cuidándolo, criándolo sola, sacrificando cosas por él, y ahora era él quien tenía que hacer el sacrificio de alejarme para salvarme. Bajé las escaleras con la maleta en la mano, sintiendo el peso emocional mucho más que el físico. Cada escalón parecía exigirme un esfuerzo enorme, como si mis piernas estuvieran hechas de plomo. La maleta no era pesada, había empacado poco,
pero arrastraba con ella todo lo que ese momento significaba. Mi hijo estaba en la sala. Lo pude ver desde el rellano de la escalera. Estaba parado cerca de la ventana, inmóvil, con las manos en los bolsillos, mirando hacia afuera como si el paisaje de la calle le interesara más que mi partida. Sabía que no era así. Sabía que estaba tenso, que temía que yo cambiara de idea en el último momento, que me negara a irme y volviera a mi habitación diciendo que no iba a ningún lado. Lo conocía bien, era mi hijo. Podía leer su lenguaje corporal aunque estuviera de espaldas a mí, la forma en que tenía los hombros levantados, la rigidez de su postura. Todo me decía que estaba conteniendo algo. Probablemente miedo, tal vez también culpa. Llegué al final de la escalera y puse la maleta en el piso. El sonido resonó en el departamento, y él se dio vuelta lentamente. Nuestras miradas se encontraron por un segundo, solo uno, y después él volvió a mirar por la ventana. No dijo nada. No había nada que decir en ese momento. Las palabras se habían agotado entre nosotros hace tiempo. La tensión en el aire era casi palpable, como si pudiera cortarla con un cuchillo. Cada paso que daba hacia la puerta parecía sonar más fuerte de lo que debería, resonando en las paredes del departamento, como si el lugar mismo estuviera tratando de retenerme. Atravesar ese pequeño espacio desde el pie de la escalera hasta la puerta de entrada se sintió como una travesía larga y llena de dudas. Era apenas unos metros, pero cada uno de esos metros pesaba toneladas. «Mamá, el auto va a tardar como 1 hora», dijo finalmente sin mirarme. «Ya lo llamé mientras estabas arrumando la maleta. Podés esperar acá o en el balcón, como quieras». Asentí con la cabeza aunque él no me estaba mirando. 1 hora. Tenía que esperar 1 hora en esta tensión, en este silencio incómodo, sabiendo que cada minuto que pasaba me acercaba más al momento de irme. Me acerqué a la ventana, pero mantuve mi distancia de él. No quería hacer esto más difícil de lo que ya era. Desde donde estaba, podía ver la calle de Palermo, Soho. Era una mañana común de día de semana en Buenos Aires. La gente iba y venía, algunos apurados para llegar al trabajo, otros más tranquilos, tal vez de paseo o volviendo del mercado. Vi a una señora mayor con 2 bolsas de compras caminando despacio por la vereda, a un tipo en bicicleta esquivando los autos estacionados, a 2 chicas jóvenes riendo de algo mientras caminaban juntas, todos viviendo sus vidas normales, sin idea de que en este departamento, justo arriba de ellos, una madre y su hijo estaban viviendo uno de los momentos más dolorosos de sus vidas. Esa normalidad contrastaba profundamente con el torbellino silencioso que yo trataba de controlar por dentro. Afuera todo seguía igual, el sol brillaba, los pájaros cantaban en los árboles de la vereda, el kiosco de la esquina estaba abriendo sus puertas. Pero adentro, en este departamento, todo había cambiado. Nada volvería a ser como antes, y ambos lo sabíamos, aunque ninguno lo dijera en voz alta. El tiempo parecía fluir de forma irregular. A veces los minutos pasaban volando, tan rápido que me daban vértigo. Otras veces se arrastraban lentamente, como si el reloj se hubiera quedado atascado, y cada segundo durara una eternidad. Miraba el reloj de la pared cada tanto, viendo las manecillas moverse, contando mentalmente cuánto faltaba para que llegara ese auto que me llevaría lejos de acá. Mi hijo se movió de la ventana y fue a la cocina. Lo escuché abrir la heladera, sacar algo, cerrarla. Escuché el sonido del agua llenando el termo, preparando mate. Cualquier cosa para mantenerse ocupado, para no tener que estar parado ahí conmigo en ese silencio pesado. No lo culpaba. Yo también hubiera querido estar haciendo algo. Cualquier cosa que me distrajera de lo que estaba sintiendo. Pensé en hablarle, en decirle algo. Cualquier cosa que pudiera suavizar este momento. Pero no encontraba las palabras. ¿Qué le iba a decir que no hubiera dicho ya? O que no sonara vacío y sin sentido. Podía decirle que lo sentía, pero ya se lo había dicho tantas veces que las palabras habían perdido su peso. Podía prometerle que iba a cambiar, pero también eso lo había prometido antes y nunca lo cumplí. Entonces me quedé callada esperando. Volví a mirar por la ventana. Un colectivo pasó por la calle, lleno de gente. Me pregunté a dónde irían todos. Si alguno de ellos también llevaba sus propias batallas internas, sus propios secretos y arrepentimientos. Probablemente sí. Todo el mundo tiene algo, nadie es perfecto. Pero eso no me consolaba. Saber que otros también sufrían no hacía que mi sufrimiento fuera más liviano. A cada minuto que pasaba, trataba de imaginar cómo sería mi vida lejos de acá. ¿Cómo sería ese lugar al que iba? Sería un lugar grande, con mucha gente, o pequeño e íntimo. Habría otras personas como yo, otras personas que también habían llegado al punto donde sus familias no podían más. Me preguntaba si podría conectar con alguien ahí, o si iba a estar sola con mis pensamientos, que a veces era peor que estar sola físicamente.
También me preguntaba qué iba a pasar con mi hijo mientras yo no estuviera. Iba a estar bien, claro. Ya era grande. Ya no me necesitaba para las cosas básicas de la vida, pero igual me preocupaba. Me preocupaba que se sintiera culpable por haberme echado, aunque él tuviera todo el derecho de hacerlo. Me preocupaba que se quedara dándole vueltas al asunto en su cabeza, que no pudiera dormir bien, que esto lo afectara más de lo que ya lo había afectado. No sabía si debía temer o agradecer esta oportunidad que me estaban dando. Por un lado, tenía miedo de lo desconocido, de enfrentar cosas que había estado evitando durante mucho tiempo. Tenía miedo de fallar otra vez, de volver peor de lo que me iba, de decepcionar a mi hijo una vez más. Pero por otro lado, una parte pequeña de mí, una parte que casi no me atrevía a escuchar, estaba agradecida de que alguien me estuviera obligando a hacer esto, porque yo sola nunca hubiera tenido la fuerza. El auto del vecino de abajo arrancó y el sonido del motor me sobresaltó. Pensé por un momento que era el transporte que venía a buscarme, pero no, era solo el vecino yéndose a trabajar, como todos los días. Volví a mirar el reloj. Habían pasado apenas 20 minutos. Todavía faltaba mucho. Mi hijo volvió de la cocina con el mate en la mano y se sentó en el sillón, pero no prendió la tele ni agarró el celular. Solo se quedó ahí, tomando mate, mirando al vacío. Yo seguía parada cerca de la ventana, con los brazos cruzados, tratando de mantenerme firme, de no derrumbarme. Cada tanto nuestras miradas se cruzaban de casualidad, pero ninguno sostenía la mirada del otro. Era demasiado doloroso. Lo cierto era que, por primera vez en mucho tiempo, tenía la clara sensación de estar al borde de algo definitivo. No sabía si ese algo era bueno o malo, si era el principio del fin o el fin del principio, pero era definitivo. Las cosas iban a cambiar, eso era seguro. Tal vez para bien, tal vez para mal, pero iban a cambiar. Y eso, por más aterrador que fuera, también era un alivio de alguna manera, porque vivir en el limbo en el que había estado viviendo era insoportable. Ese lugar donde sabes que las cosas están mal, pero no lo suficientemente mal como para hacer algo al respecto. Ese lugar donde todos los días te despertás pensando que hoy sí vas a cambiar, pero después no lo haces. Ese lugar donde las promesas se acumulan como platos sucios en la pileta y la culpa te va comiendo de a poco. Ahora, con esta decisión forzada, con este empujón que mi hijo me estaba dando, aunque doliera, aunque me hiciera sentir la peor madre del mundo, al menos estaba saliendo de ese limbo. Estaba siendo empujada hacia adelante, hacia algo, aunque ese algo fuera desconocido y diera miedo. Pasaron más minutos. El sol se movió un poco en el cielo y la luz que entraba por la ventana cambió de ángulo. Afuera la vida seguía su curso. Una pareja joven pasó caminando de la mano, riéndose de algo. Un taxista discutía con alguien por teléfono mientras esperaba en doble fila. Un perro ladraba en algún balcón cercano. Todo tan normal, tan mundano, tan ajeno a lo que yo estaba sintiendo. Miré nuevamente el reloj. 40 minutos. Faltaban 20 minutos para que llegara el auto. 20 minutos más de esta espera tensa, de este silencio cargado, de esta sensación de estar en el umbral entre dos mundos. El mundo que conocía, con todos sus problemas y sus errores, y el mundo nuevo que me esperaba, lleno de incertidumbre pero también tal vez de esperanza. Me alejé de la ventana y me senté en una de las sillas del comedor, la que estaba más cerca de mi maleta. Quería estar lista para cuando llegara el momento. No quería hacer esperar a quien viniera a buscarme. Ya había causado suficientes problemas, suficientes demoras, suficientes decepciones. Al menos esto, irme rápido y sin drama adicional, podía hacerlo bien. Cerca de una hora después, justo cuando empezaba a perder la noción del tiempo de tanto mirarlo pasar lento, el sonido de un motor rompió el silencio de la calle. No era el ruido común de los autos que pasaban a cada rato por Palermo, esos Gol viejos o los Corsa que todos tenían. Este motor sonaba distinto, más fuerte, más suave también, como esos autos que ves en las películas o en las revistas de lujo que hojeas en el kiosco, sin intención de comprar. Me levanté de la silla casi por instinto y me acerqué a la ventana. Desde ahí pude ver perfectamente cómo un auto negro, grande y brillante, se estacionaba justo enfrente de la casa. Era uno de esos autos que llamaban la atención apenas aparecían, con líneas elegantes y esa presencia que te hacía sentir que no pertenecía a este barrio. Los vecinos que estaban en la vereda voltearon a mirarlo también. Doña Marta, la señora de al lado que siempre estaba barriendo la entrada de su casa, se quedó con la escoba en la mano, sin disimular su curiosidad. El auto se veía completamente fuera de lugar acá. Nuestra calle era linda. Sí, pero era un barrio normal, con edificios viejos que necesitaban una mano de pintura, con autos estacionados en doble fila, con el kiosco de don Alberto en la esquina, y el almacén de los López 2 cuadras más allá.
Ver ese auto ahí era como ver un cisne en medio de las palomas de la plaza. Mi corazón empezó a latir más rápido. Por un momento me quedé paralizada, tratando de procesar lo que estaba viendo. No esperaba esto. Cuando mi hijo me dijo que había llamado un transporte, yo me imaginé un remis común. De esos que pedís por teléfono y vienen a buscarte en autos normales. O tal vez un Uber en un auto más o menos. Pero esto era otra cosa completamente diferente. Miré hacia donde estaba mi hijo y vi que él también se había dado cuenta. Se había levantado del sillón y estaba mirando por la otra ventana, con el mate todavía en la mano, pero olvidándose completamente de tomarlo. Su expresión había cambiado. Ya no tenía esa cara tensa y decidida de antes. Ahora se veía confundido, tal vez hasta un poco preocupado. ¿Quién es?, pregunté, pero mi voz salió más débil de lo que esperaba. Él no me contestó. Tampoco creo que supiera qué responder. Se acercó más a la ventana, entornando los ojos para ver mejor. Yo también miré con más atención, tratando de distinguir quién estaba adentro del auto. Pero los vidrios eran oscuros y no se veía nada. Escuché el sonido de una puerta abriéndose. La puerta del auto. Alguien estaba saliendo. Me puse más tensa todavía, si es que eso era posible. Mis manos agarraron el borde de la ventana con fuerza, como si necesitara sostenerme de algo. El aire en el departamento parecía haberse vuelto más pesado, más denso, como antes de una tormenta. Cuando la persona finalmente salió del auto y cerró la puerta, quedó parada ahí por un momento, mirando hacia nuestro edificio. Desde donde yo estaba, no podía ver bien quién era. Solo distinguía una silueta, una presencia que parecía tan fuera de lugar como el auto mismo. La persona caminó hacia la puerta del edificio con pasos seguros, sin apuro pero con determinación. Mi primer impulso fue quedarme exactamente donde estaba, sin moverme, como si no moverme pudiera hacer que el tiempo se detuviera. Quería adivinar el final de esta escena antes de que pasara. Quería saber quién era esa persona. ¿Por qué había venido en ese auto? ¿Qué significaba todo esto? Mi mente empezó a dar vueltas, inventando posibilidades, todas más confusas que la anterior. Escuché el timbre. El sonido estridente del intercomunicador rompió el silencio del departamento y nos sobresaltó a los dos. Mi hijo y yo nos miramos por primera vez en la última hora. Realmente nos miramos. Y en sus ojos vi algo que no había visto antes. Incertidumbre. Él tampoco sabía qué estaba pasando. Dejó el mate sobre la mesa y caminó hacia el intercomunicador. Yo me quedé donde estaba, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Lo vi apretar el botón para hablar. Lo vi decir algo que no alcancé a escuchar. Y después apretar el botón que abría la puerta del edificio. Las escaleras crujieron cuando la persona empezó a subir. Nuestro departamento estaba en el primer piso, así que no tardaría mucho en llegar. Mi hijo no volvió a su lugar. Se quedó parado frente a la puerta esperando. Sus hombros estaban tensos otra vez, pero era una tensión diferente a la de antes. No era la tensión de alguien que está enojado o decidido, sino la tensión de alguien que no sabe qué esperar, y eso lo pone nervioso. Los pasos en la escalera se hicieron más claros, más cerca. Eran pasos firmes pero no apurados. Pasos de alguien que sabía exactamente a dónde iba y por qué. Conté mentalmente cada escalón, cada sonido, como si eso pudiera prepararme para lo que venía, pero no había forma de prepararse. No cuando no tenés ni idea de qué está pasando. Finalmente, la persona llegó a nuestra puerta y tocó. No fue un golpe fuerte ni desesperado, sino 3 golpes tranquilos, casi educados. Mi hijo respiró hondo antes de abrir. Lo vi poner la mano en la manija, dudar por una fracción de segundo, y después girarla y abrir la puerta. Yo no podía ver quién era desde donde estaba. La puerta bloqueaba mi vista, pero pude ver la reacción de mi hijo, y eso fue suficiente para que mi corazón se acelerara aún más. Su cara cambió completamente. Sus ojos se abrieron grandes. Su boca se abrió un poco como si fuera a decir algo, pero las palabras no le salieran. Dio un paso hacia atrás, casi tropezando con sus propios pies. «¿Qué haces acá?», dijo finalmente, y su voz sonaba completamente diferente. Ya no era la voz firme y decidida del hijo que me había dado el ultimátum. Era la voz de alguien que acaba de ver algo que no esperaba, algo que lo había tomado completamente por sorpresa. No escuché la respuesta porque la persona habló en voz baja, pero lo que sí vi fue cómo mi hijo se pasaba la mano por el pelo, ese gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso o no sabía qué hacer. Lo había visto hacer eso desde que era chico, cada vez que tenía un problema en la escuela o cuando había roto algo, sin querer y no sabía cómo decírmelo. La persona entró al departamento y finalmente pude verla. Era una mujer, tal vez de mi edad o un poco más joven. Estaba vestida de forma elegante pero no ostentosa, con ropa que se veía cara pero discreta. Tenía el pelo recogido en una cola y llevaba anteojos de sol que se quitó apenas entró.
Cuando lo hizo y pude ver su cara completa, algo en mi memoria se activó. La conocía, o al menos sentía que debería conocerla. Ella me miró directamente, y en ese momento, mientras nuestras miradas se encontraban, vi en sus ojos algo que no esperaba. Preocupación genuina. No era la mirada de alguien que estaba cumpliendo un trabajo mecánico, de alguien que había venido simplemente a recoger a una persona y llevarla a algún lugar. Era la mirada de alguien a quien realmente le importaba lo que estaba pasando. Mi hijo seguía parado cerca de la puerta, con una expresión que era difícil de descifrar. Parecía estar luchando con algo internamente, como si no supiera si estar contento, enojado, sorprendido o todo al mismo tiempo. Abrió la boca para decir algo, pero la mujer levantó una mano suavemente, pidiéndole que esperara. Ella caminó hacia mí con pasos calmados. Cada paso que daba parecía medido, pensado, como si supiera exactamente cuánto espacio dejar entre nosotras, cuánto tiempo tomar antes de hablar. Cuando estuvo a una distancia razonable, se detuvo y me sonrió. Era una sonrisa pequeña pero genuina. «Hola», dijo simplemente. Su voz era suave pero firme. «Vine a buscarte. Tu hijo me llamó porque pensó que yo podía ayudarte». Las piezas empezaron a encajar en mi cabeza, lentamente, como un rompecabezas que de repente empieza a tener sentido. Esta mujer no era una desconocida, o al menos no era una desconocida completa. Había algo en ella, en la forma en que me miraba, en la forma en que había entrado al departamento con esa familiaridad cuidadosa, que me decía que había una historia ahí. Miré a mi hijo buscando confirmación, buscando que me dijera algo, pero él seguía ahí parado, callado, procesando todo. La tensión en la habitación había cambiado por completo. Ya no era la tensión de la espera, ni la tensión del ultimátum. Era otra cosa, algo más complejo, algo que involucraba a los tres y que todavía no terminaba de entender. Cuando mi hijo finalmente procesó quién había bajado del auto, su expresión cambió de una forma tan marcada que pude percibirla incluso desde donde estaba parada. El rostro que había mantenido rígido y decidido durante toda la mañana, ese rostro que me había dado el ultimátum sin pestañear, ahora se veía completamente diferente. Sus facciones se suavizaron, pero no de alivio, sino de algo mucho más complejo. Había confusión en sus ojos, pero también algo más, algo que parecía dolor mezclado con sorpresa. Sus ojos se habían abierto grande, tan grandes que parecía que estuviera viendo un fantasma. Y tal vez para él era eso, una especie de aparición del pasado que no esperaba enfrentar en ese momento. Dio un paso hacia atrás, como si necesitara espacio físico para procesar lo que estaba viendo, como si la cercanía de esa persona fuera demasiado para manejarlo de golpe. Podía verlo desde mi lugar en el comedor. Podía ver cómo respiraba más rápido, cómo sus manos se cerraban y se abrían a los costados de su cuerpo, ese movimiento nervioso que hacía desde chico cuando algo lo ponía ansioso. Era el mismo gesto que hacía cuando tenía que dar una exposición en la escuela, o cuando le teníamos que decir algo importante, y él sabía que no le iba a gustar. «No puedo creer que estés acá», dijo finalmente, y su voz temblaba un poco. Las palabras le salieron entrecortadas, como si las estuviera sacando de un lugar muy profundo, un lugar donde las había guardado hace tiempo, y que ahora tenía que abrir a la fuerza. «¿Vos? Vos de todas las personas». La mujer lo miró con calma, sin inmutarse por su reacción. Había algo en ella que transmitía serenidad, como si hubiera esperado exactamente esa respuesta y estuviera preparada para ella. No se movió de donde estaba, le dio espacio, le dio tiempo para procesar. Yo no conseguía sacar las palabras de mi propia boca, pero por dentro estaba haciendo las conexiones. Empezaba a recordar quién era esta mujer, aunque los detalles todavía estaban borrosos. Había algo familiar en sus gestos, en la forma en que inclinaba la cabeza cuando escuchaba, en la manera en que sus ojos se arrugaban un poco en las esquinas cuando sonreía. La conocía, o había conocido a alguien como ella. Mi memoria buscaba desesperadamente en el pasado, tratando de ubicar exactamente de dónde. Mi hijo se pasó la mano por la cara, otro gesto de cuando estaba sobrepasado. Cerró los ojos por un momento, respiró hondo, y cuando los abrió de nuevo, había lágrimas ahí. No las estaba derramando. Todavía las contenía, pero estaban ahí, brillando en sus ojos, amenazando con caer en cualquier momento. «Pensé que nunca más iba a verte», dijo, y su voz se quebró un poco al final de la frase. «Después de todo lo que pasó, después de que te fuiste, yo pensé...». No terminó la oración. No hacía falta. Las palabras quedaron colgando en el aire entre ellos, cargadas de toda la historia que yo no conocía completamente, de todos los momentos que habían compartido, y que obviamente habían significado algo importante para mi hijo. Verlo así, tan vulnerable, tan roto,
Me partió el corazón de una manera diferente a como me lo había partido el ultimátum. Cuando me había echado, lo había hecho desde un lugar de fuerza, de decisión, de alguien que ya no podía más y tenía que poner límites. Pero ahora lo estaba viendo desde un lugar de debilidad, de sorpresa, de emociones que no podía controlar. Desvió la mirada de la mujer por un instante, mirando hacia el piso, como si necesitara un segundo para recomponerse. Pude ver cómo apretaba la mandíbula, ese esfuerzo que hacía para no quebrarse completamente, para mantener algo de compostura aunque por dentro estuviera desmoronándose. La mujer dio un paso hacia él, solo uno, sin invadir su espacio pero acortando la distancia entre ellos. Extendió una mano, no para tocarlo, sino como un gesto, como diciéndole que estaba ahí, que era real, que no era un sueño ni una alucinación. «Estoy acá», dijo ella con voz suave. «Estoy acá porque me llamaste, porque necesitabas ayuda, y yo nunca podría ignorar eso. No cuando se trata de vos y de tu mamá». Esas palabras hicieron algo en mi hijo. Algo se rompió dentro de él en ese momento. La primera lágrima cayó, deslizándose por su mejilla, y después otra, y otra. No hizo ningún esfuerzo por limpiarlas. Solo se quedó ahí parado, dejando que cayeran, dejando que toda la tensión que había estado guardando se liberara finalmente. Yo también sentí mis propios ojos llenarse de lágrimas. Ver a mi hijo así, tan frágil, tan humano, después de haberlo visto tan duro toda la mañana, fue demasiado. Sin pensarlo, di un paso hacia él, mi instinto maternal activándose incluso en medio de todo este caos. Pero me detuve. No sabía si él querría que me acercara. No sabía si mi presencia en ese momento lo iba a consolar o lo iba a hacer sentir peor. La tensión en su cuerpo empezó a disolverse lentamente. Sus hombros, que habían estado tan rígidos, se relajaron un poco. La mandíbula apretada se aflojó. Era como ver un hielo derretirse bajo el sol, lento pero inevitable. La presencia de esta mujer había hecho algo que yo no había podido hacer en meses, tal vez años. Había logrado atravesar esa coraza que mi hijo se había puesto. «¿Por qué?», preguntó él finalmente, su voz apenas un susurro. «¿Por qué vos? ¿Por qué tenía que ser vos la que viniera?». La mujer no respondió inmediatamente. Se tomó su tiempo, como si estuviera eligiendo las palabras con mucho cuidado. Cuando habló, su voz seguía siendo calmada, pero había algo más ahí, algo que sonaba a años de historia compartida. «Porque sé lo que es perder a alguien por algo así», dijo. «Porque sé lo que es ver a alguien que querés destruirse y no poder hacer nada, y porque sé lo que es encontrar el camino de vuelta. Por eso vine, porque si hay alguien que puede entender por lo que está pasando tu mamá, soy yo». Sus palabras cayeron en el departamento como piedras en un lago quieto, creando ondas que se expandieron por todo el espacio. Mi hijo la miró fijamente, como si estuviera viendo algo en ella que yo no podía ver, algo que solo ellos dos compartían. «Pensé que me odiabas», dijo él. «Cuando me fui de tu casa aquel día, pensé que nunca me perdonarías lo que dije». «No te odié nunca», respondió ella. «Estabas enojado, estabas dolido, estabas procesando cosas muy difíciles. Lo entendí entonces y lo entiendo ahora». Hubo un silencio largo entre ellos, un silencio que no era incómodo sino necesario, como si ambos necesitaran ese espacio para dejar que las emociones se asentaran. Yo seguía parada donde estaba, sintiéndome casi como una intrusa en mi propio departamento, testigo de algo que claramente tenía raíces profundas en un pasado que yo no conocía completamente. Mi hijo finalmente se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, respiró hondo varias veces, tratando de recuperar algo de control. Cuando habló de nuevo, su voz sonaba un poco más firme, aunque todavía cargada de emoción. «Gracias por venir», dijo. No sabía a quién más llamar. Necesitaba a alguien que realmente entendiera, y vos sos la única persona que... Se detuvo, incapaz de terminar la frase, pero no hacía falta. La mujer asintió, entendiendo perfectamente lo que él quería decir sin necesidad de palabras. Mientras los observaba, empecé a entender algo importante. Esta mujer no era solo alguien que había venido a llevarme a un centro de rehabilitación, o lo que fuera que mi hijo había arreglado. Esta mujer era alguien significativo para él, alguien que había estado en su vida en algún momento importante y que obviamente había dejado una marca profunda. Y por alguna razón, él había decidido que era la persona indicada para ayudarme a mí también. La forma en que ella lo miraba, con esa mezcla de cariño y comprensión, me decía que la relación entre ellos había sido importante. No sabía exactamente qué tipo de relación. Si había sido una figura materna en algún momento, una amiga de la familia, una mentora, pero fuera lo que fuera, había significado mucho para mi hijo. Y el hecho de que él la hubiera llamado en su momento de desesperación, en el momento en que no sabía qué más hacer conmigo, decía todo lo que necesitaba saber sobre la confianza que le tenía.
Por primera vez desde que había comenzado toda esta situación, desde el ultimátum de la mañana hasta este momento, vi a mi hijo desde una perspectiva diferente. No solo como el hijo que me estaba echando, sino como un hombre adulto que había vivido experiencias que yo tal vez no conocía completamente, que había formado conexiones y relaciones fuera de nuestra dinámica madre-hijo, que tenía su propia historia, su propio dolor, sus propias cicatrices. Y esa realización, aunque dolorosa, también trajo consigo una especie de comprensión. Mi hijo no me estaba echando porque no me quisiera, me estaba alejando porque sí me quería, y porque había aprendido, tal vez de esta mujer que estaba frente a nosotros, que a veces amar a alguien significa dejarlo ir para que pueda sanar. La mujer que había venido a buscarme finalmente se acercó a donde yo estaba parada. Sus pasos eran firmes pero tranquilos, medidos, como si cada movimiento estuviera pensado para no asustarme, para no hacer que me sintiera presionada. Había algo en su forma de moverse que transmitía una seguridad que yo no había sentido en mucho tiempo. No era la seguridad arrogante de alguien que cree tenerlo todo resuelto, sino la seguridad genuina de alguien que ha pasado por el infierno y ha logrado salir del otro lado. Cuando llegó a mi lado, se detuvo y me miró directamente a los ojos. No apartó la mirada como hacía la mayoría de la gente últimamente cuando me veían. No me miró con lástima ni con juicio. Dos cosas que me habían acostumbrado a ver en los ojos de quienes me rodeaban. Me miró con algo distinto, algo que tarde un momento en identificar. Entendimiento puro y simple. Sé que esto es difícil, dijo en voz baja, lo suficientemente baja para que solo yo la escuchara. Sé que sentís que el mundo se te está cayendo encima. Sé que tenés miedo, vergüenza, bronca. Sé todo eso porque yo estuve exactamente donde estás vos ahora. Y quiero que sepas que del otro lado de esto hay una vida que vale la pena vivir. Sus palabras me llegaron de una forma que no esperaba. No eran las palabras vacías de alguien tratando de animarte sin realmente entender. Eran palabras que venían de un lugar de experiencia genuina, de alguien que sabía exactamente de qué estaba hablando. Y eso, más que cualquier otra cosa, me hizo sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Miré hacia donde estaba mi hijo y lo vi observándonos desde su lugar cerca de la puerta. Su expresión había cambiado completamente desde hacía unos minutos. Ya no se veía tenso ni decidido, ni siquiera vulnerable. Se veía aliviado. Era como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros, al ver que esta mujer estaba acá, al saber que yo estaba en buenas manos. Esa mirada suya me dijo todo lo que necesitaba saber. Me dijo que había hecho la elección correcta al llamarla, que confiaba en ella completamente, que sabía que si había alguien en el mundo que podía ayudarme, era esta persona. Y ver esa confianza en sus ojos, después de meses de verlo lleno de duda y preocupación, me dio fuerzas que no sabía que tenía. Tu hijo me contó un poco sobre lo que está pasando, continuó la mujer, ahora hablando un poco más alto para que él también pudiera escuchar. Y quiero que sepas que el lugar al que vamos no es un lugar frío ni impersonal. Es un lugar donde la gente realmente se preocupa, donde te van a ayudar a encontrar las herramientas que necesitas para recuperar tu vida. Yo misma estuve ahí hace 7 años. 7 años. Esas palabras quedaron flotando en el aire. 7 años desde que ella había estado en mi situación. Y ahora estaba acá, parada frente a mí, entera, funcional, siendo capaz de ayudar a otros. Si ella había podido, tal vez yo también podía. Miré mi maleta, que seguía ahí cerca de la puerta, esperándome. De repente ya no se sentía tan pesada, tan definitiva, tan aterradora. Se sentía como lo que realmente era, una oportunidad. Una puerta hacia algo diferente, hacia una posibilidad de cambio que yo sola no había podido generar. Estoy lista, dije finalmente, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. Esas 2 palabras simples, pero que significaban tanto. Significaban que estaba aceptando ayuda, que estaba admitiendo que no podía hacer esto sola, que estaba dispuesta a dejar ir el control y confiar en el proceso. Mi hijo dio unos pasos hacia mí. Por primera vez en toda la mañana realmente se acercó. Se paró frente a mí y por un momento solo nos miramos. Había tanto que queríamos decirnos, tanto que había quedado sin decir durante estos meses de tensión y distancia. Pero las palabras no venían, o tal vez no eran necesarias. «Mamá», empezó a decir, pero la voz se le quebró. Se detuvo, tragó saliva, intentó de nuevo. «Mamá, yo necesito que sepas que te quiero, que siempre te voy a querer. Y que esto de echarte no es porque no me importe. Es porque me importa demasiado para seguir viéndote así». Las lágrimas que había estado conteniendo toda la mañana finalmente cayeron. Me dejé llorar, sin vergüenza, sin tratar de esconderlo. Lloré por todo lo que había perdido, por todo el dolor que le había causado, por todos los errores que había cometido. Pero también lloré por algo más.
por el amor que mi hijo me estaba mostrando incluso en este momento tan duro. Lo sé, le dije. Lo sé y te entiendo. Y gracias por no darte por vencido conmigo. Gracias por buscar ayuda cuando yo no podía hacerlo por mí misma. Él extendió los brazos y yo me dejé abrazar. Fue un abrazo largo, de esos que te hacen sentir que todo podría estar bien algún día. Sus brazos me sostenían con fuerza, como cuando era chico y me abrazaba después de una pesadilla, solo que ahora los papeles estaban invertidos. Ahora era yo la que estaba pasando por la pesadilla, y era él quien trataba de consolarme. Cuando nos separamos, la mujer ya tenía mi maleta en la mano. La había agarrado sin que yo me diera cuenta, con naturalidad, preparándose para salir. Miró hacia la puerta y después hacia mí, esperando a que yo hiciera el primer movimiento. Di la vuelta y miré el departamento una última vez. El sillón donde mi hijo había pasado tantas noches preocupado por mí en lugar de dormir. La mesa del comedor donde habíamos compartido tantas cenas en silencio incómodo. La ventana por la que había pasado horas mirando sin realmente ver. Todo iba a seguir estando acá cuando volviera, pero yo no iba a ser la misma persona. Al menos esa era la esperanza. Empecé a caminar hacia la puerta, cada paso sintiéndose más ligero que el anterior. No era que el miedo hubiera desaparecido. Seguía ahí, pero ahora estaba acompañado de algo más. Determinación. La determinación de hacer esto bien, de aprovechar esta oportunidad, de no decepcionar a mi hijo otra vez. La mujer me sostuvo la puerta abierta. Cuando pasé a su lado, me puso una mano en el hombro. Un gesto pequeño pero significativo que me decía que no estaba sola en esto. Bajamos las escaleras juntas. Ella adelante con mi maleta, yo detrás. Mi hijo nos seguía a unos pasos de distancia. Cuando llegamos a la calle, el sol me pegó en la cara con una intensidad que me sorprendió. Había estado encerrada tantas horas, tantos días, que casi había olvidado cómo se sentía la luz del sol directa. Los vecinos seguían ahí, mirando con curiosidad. Doña Marta me saludó con la mano y yo le devolví el saludo. Don Alberto desde el kiosco también levantó la mano. Eran gestos simples de gente que me conocía desde hace años, gente que probablemente sabía más de mi situación de lo que yo pensaba. El auto seguía ahí, negro y brillante, esperándonos. La mujer abrió el baúl y puso mi maleta adentro con cuidado. Después abrió la puerta de atrás para mí. Me quedé parada un momento frente al auto, dándome cuenta de que este era el momento decisivo. Una vez que entrara en ese auto no había vuelta atrás. Bueno, técnicamente sí la había. Podía cambiar de opinión. Podía correr de vuelta al departamento y encerrarme en mi cuarto. Pero sabía que si hacía eso, si no aprovechaba esta oportunidad ahora, tal vez no habría una próxima vez. Miré a mi hijo una última vez antes de entrar. Él estaba parado en la vereda, con las manos en los bolsillos, tratando de verse fuerte pero con los ojos rojos de haber llorado. Le di una sonrisa pequeña, tratando de transmitirle que iba a estar bien, que iba a hacer esto. «Te llamo cuando llegue», le dije. Él asintió, sin confiar en su voz para responder. La mujer también lo miró, y entre ellos pasó algo silencioso, una comunicación que no necesitaba palabras. Él le agradeció con los ojos, y ella le respondió con una pequeña inclinación de cabeza que decía que no necesitaba agradecerle nada. Me subí al auto. El interior era tan lujoso como había imaginado desde afuera. Asientos de cuero, olor a nuevo, espacio amplio. Pero lo que más noté fue el silencio. Afuera, la calle de Palermo seguía con su ruido normal. Pero adentro todo estaba en silencio, como si el auto fuera una burbuja separada del mundo. La mujer se subió al asiento del conductor y cerró la puerta. Ajustó el espejo retrovisor y me miró a través de él. «¿Lista para empezar algo nuevo?», preguntó. «Lista», respondí, y esta vez realmente lo creí. Arrancó el auto y empezamos a movernos. Miré por la ventana y vi a mi hijo quedarse ahí parado, viéndonos partir. Levantó la mano en un último saludo y yo hice lo mismo. Doblamos la esquina y él desapareció de mi vista. Mientras el auto avanzaba por las calles de Buenos Aires, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Que estaba haciendo lo correcto. Aunque doliera, aunque diera miedo, aunque significara dejar atrás todo lo conocido, estaba dando el primer paso para rescatar mi propia dignidad. Y tal vez, solo tal vez, también estaba dando el primer paso para recuperar la relación con mi hijo. Miré a la mujer que conducía, esta persona que mi hijo había elegido para ayudarme, y me di cuenta de que esto era más que un simple transporte a un centro de rehabilitación. Esto era el inicio de una transformación real. Era el momento en que todo cambiaba, no solo para mí, sino para todos los que formaban parte de mi historia. Era finalmente el comienzo de algo nuevo.